Hola a todos, mi nombre es Diana Amarillo y soy asistente del Departamento Básico de Medicina del Servicio de Oncología Clínica, y en el teórico de hoy vamos a hablar de aspectos relacionados con la biología del crecimiento tumoral y sus eventuales implicancias para el manejo clínico. Esta imagen ya la hemos visto varias veces, nos habla del largo proceso en múltiples pasos de carcinogénesis humana, ¿sí? Recuerden que entendemos como carcinogénesis a el largo proceso en múltiples pasos, en el cual una célula normal, a partir de la adquisición de distintas alteraciones, tanto genéticas como epigenéticas, en distintos genes, sobre todo vinculados a la proliferación celular, se transforma en un tumor maligno. Recordemos que hemos mencionado también que este tumor maligno presentaba cierta heterogeneidad en las variantes celulares tumorales y que además presentaba múltiples atributos que eran los que conocíamos como atributos de malignidad y que justamente nos caracterizaban a una neoplasia como maligna, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿cuáles son esos atributos que determinan considerar un tumor como maligno? Y bueno, esta imagen, si bien puede ser compleja cuando la miramos a simple vista, básicamente nos resume todos esos aspectos que nos van a permitir reconocer a un tumor como maligno y que le permiten a un conjunto de células adquirir lo que conocemos como fenotipo tumoral, ¿sí? Fueron Hanahan y Weinberg en el 2000 inicialmente y posteriormente actualizados en el 2011 los que inicialmente describieron estos hallmarks del cáncer que podrían ser entendidos como esas características o aptitudes que deben adquirir las células tumorales durante la carcinogénesis para conseguir lo que conocemos como fenotipo tumoral, ¿sí? Sería lo que podríamos denominar características que determinan o definen que una determinada proliferación celular sea maligna, ¿sí? Se trata de concebir al tumor como algo mucho más que una simple masa de células, ¿no? Sino un complejo tejido con múltiples distintos tipos celulares, en los cuales no solo tenemos las células malignas, sino su interacción con el entorno, y es en ese complejo proceso que se van dando todos estos procesos que nos permiten catalogar a una tumoración como maligna. Algo muy importante es también que el haber conocido esos distintos procesos ha permitido también encontrar distintas dianas moleculares que han sido blanco del diseño de distintas estrategias terapéuticas que han sido revolucionarias en el ámbito de la oncología. Entonces, bueno, para ir desglosando un poquito, vamos a empezar hablando de la independencia de factores de crecimiento, ¿sí? Recordemos que una de las alteraciones genéticas que estos tumores podían tener era a nivel de genes que podíamos denominar oncogenes, ¿sí? Que eran genes que lo que hacían era inducir o determinar la activación de la proliferación celular, y que por ende, cuando en un tumor se daba una activación constitutiva de ese gen, íbamos a tener justamente un cambio procarcinogénico, porque ese grupo de células iba a proliferar sin que el medio o que el organismo determinara justamente una inducción de la proliferación. Por lo tanto, eso es una característica de los tumores, ¿sí? La capacidad de proliferar sin necesidad de una señalización que le indique que tenga que proliferar. O sea, se vuelven independientes de las señales que promueven el crecimiento. Recordemos que teníamos varios ejemplos, ¿sí? Que podía ser tanto alguna alteración en los factores de crecimiento como alteración en los receptores, ¿sí? Tanto en su porción tirosinquinasa como en las cascadas de señalización intracelular, o en los factores de transcripción, o en las proteínas que determinaban una protección a lo largo del ciclo celular, ¿sí? Y recuerden que conocer justamente este tipo de alteraciones ha llevado al desarrollo de fármacos, como por ejemplo en el cáncer de pulmón, ¿sí? Parece 15, en realidad en la población caucásica y sobre todo los no fumadores llega a ser hasta un 15%, que es la población que nos atañe, los asiáticos, puede llegar a ser hasta un 50%, pero bueno, recuerden que ese 15% de pacientes con cáncer de pulmón tiene alteraciones a nivel de
el gen del receptor EGFR, o sea, son alteraciones a nivel del gen que determinan alteraciones en la porción tirosinquinasa del receptor, y que esas alteraciones van a generar una activación constitutiva de ese receptor que va a inducir la proliferación de esas células, ¿sí? Y que se han diseñado fármacos que lo que hacen es bloquear ese receptor y por ende bloquean esta señalización, bloquean la proliferación, y se han encontrado cambios sustanciales y revolucionarios en la sobrevida de estos pacientes con cáncer pulmonar metastásico cuando se bloquea la señal de este receptor, ¿sí? Lamentablemente, como mencionábamos, no es en todos los pacientes con cáncer de pulmón, sino solo en un 15%, pero para ese 7 a 14% en realidad de la población con cáncer de pulmón, el conocer esta alteración molecular ha significado un cambio sustancial. Lo mismo sucede en los pacientes que tienen amplificación del receptor ER2 en cáncer de mama, donde bloquear la señalización, ¿sí?, de ese receptor que está amplificado, está en mayores cantidades, entonces esas células con una mayor cantidad del receptor ER2 generan una activación constitutiva de señales de proliferación intracelular, y por ende se vuelven independientes de la señalización, y el hecho de conocer esa alteración ha permitido que se diseñen fármacos que bloqueen esos receptores, y también ha tenido cambios sustanciales en la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama que presentan esta alteración de sobreexpresión en el ER2. Nuevamente, recordemos que no son todas las pacientes con cáncer de mama, sino nuevamente son entre un 15 y un 20% de las pacientes con cáncer de mama que presentan amplificación en este receptor y que por ende son candidatas a este tipo de terapéutica, ¿sí? Bien, pero además de volverse independiente a la necesidad de factores que estimulen su crecimiento, otras de las características que determinan o que vuelven a un determinado tumor maligno son, por un lado, la evasión de los factores supresores del crecimiento, ¿sí? Recuerden que normalmente las células tienen señales que buscan inhibir su crecimiento, inhibir la proliferación, y solo activan la proliferación en momentos determinados, ¿sí? Por lo tanto, los tumores, para proliferar de forma constitutiva, tienen que tener bloqueado de alguna manera la expresión de estos genes que se denominan supresores de tumor, pero que en realidad, como mencionábamos, su función normal es inhibir la proliferación. Recuerden que teníamos dentro de este grupo al P53, que se consideraba guardián del genoma, siendo una proteína crucial en la detención del ciclo celular ante agentes estresores, reparación del ADN y eventual apoptosis celular si no se podía reparar el ADN. Teníamos en este grupo también el RB, bueno, múltiples genes que tienen la función de regular el crecimiento, regular negativamente la proliferación celular, y que los tumores tienen que ir evadiendo justamente para crecer de forma constitutiva y desarrollarse como malignos. Por otra parte, también la evasión de señales de muerte celular. Recuerden que otra de las características de los tumores malignos era la capacidad de evadir la muerte por apoptosis, o las muertes celulares programadas, lo cual en cierta medida también contribuía a su crecimiento o proliferación constitutiva. Sigamos avanzando en otros de los factores entonces que volvían o que determinan que un tumor sea maligno, y dentro de ellos tenemos la senescencia, ¿sí? ¿Qué entendemos por senescencia? Bueno, para hablar de senescencia primero tenemos que hablar de unas estructuras a nivel celular que se conocen como telómeros, ¿sí? Los telómeros de las células de mamíferos están compuestos por repeticiones en tándem de secuencias genómicas, ¿sí? Que es una secuencia característica que le permite asociarse a complejos proteicos que terminan protegiendo el ADN de distintos factores que pueden dañarlo. ¿Qué es lo que sucede con estos telómeros? Bueno, a nivel embrionario, ¿sí? O sea, más o menos hasta la semana 18 de gestación, las células expresan una enzima que se llama telomerasa, cuyas siglas, bueno, es TERT, que lo que hace es justamente ir
alargando los telómeros con cada replicación celular. ¿Está? Eso permite la replicación, la replicación indefinida de las células embrionarias. Como decíamos, después de las 18 semanas de gestación se deja de expresar esta enzima. Entonces, con cada división subsecuente, ¿sí?, a lo largo de la vida de la célula, se va dando un acortamiento progresivo de los telómeros. ¿Está? Porque, bueno, es incompleta su regeneración durante la síntesis del ADN, además de que el estrés oxidativo también puede acortar a los telómeros. Y bueno, este acortamiento, cuando se hacen extremadamente cortos los telómeros, termina impidiendo la replicación celular, y es por ende una barrera o protección frente a la transformación maligna de las células. Y es un marcador de envejecimiento también, es en parte una de las causas por las cuales nuestras células empiezan a envejecer. ¿Sí? ¿Qué se ha visto? Bueno, se ha visto que los tumores, por un lado, aproximadamente en un 10 a un 15%, pueden alargar sus telómeros por una recombinación de ADN alternativa, pero lo más frecuente que se ha visto en un 85-90% de los tumores es que vuelvan a activar la expresión de la telomerasa o TERT, ¿sí? La enzima que alarga a los telómeros, ¿sí? Entonces, por ende, al alargar los telómeros, se favorece la replicación de las células tumorales de forma constitutiva, ¿sí? Se han diseñado múltiples posibles estrategias que lo que buscan es justamente bloquear a la telomerasa, ¿sí? Ya sea con estrategias que lo que hacen es inhibir a la enzima TERT, o hay enfoques también que promueven una inmunoterapia contra las células que expresan esa enzima, ¿sí? Así que bueno, como les decía hoy un poco más temprano, el hecho de conocer que justamente hay tumores que expresan esta enzima telomerasa para poder replicarse de forma constitutiva, ha servido como punto para que se busquen diseñar fármacos, ¿sí?, donde lo que suceda sea bloquear el alargamiento de los telómeros y por ende bloquear la proliferación de las células malignas, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que se ha visto que caracterizan o que determinan o que permiten que un grupo de celulares se transforme en un tumor maligno es la inestabilidad genómica o inestabilidad cromosómica, que es característica de la mayoría de las neoplasias humanas, ¿sí? Se asocia a la presencia de diversos tipos de alteraciones cromosómicas, tales como aneuploidías, alteraciones estructurales o desbalances alélicos, ¿sí? También las alteraciones estas genómicas o de inestabilidad genómica incluyen niveles aumentados de roturas cromosómicas espontáneas o de intercambios de cromátidas hermanas. Y bueno, como les decía hoy, virtualmente casi todas las neoplasias se caracterizan por presentar esta inestabilidad genómica, y además la misma generalmente se asocia a un mal pronóstico. ¿Cuál es el problema con el tema de la inestabilidad genómica? Es que promueve la aparición o fenotipo maligno, fenotipo mutador, por el hecho de permitir permitir que se agreguen múltiples otros daños a nivel genómico, ¿sí?, que van a determinar o alteración en otros oncogenes, o inhibición de genes supresores de tumor, o van a promover la angiogénesis, como ahora vamos a ver, o promover la neovascularización, promover la evasión del sistema inmunológico. Es decir, cuando se alcanza la inestabilidad genómica, la aparición de alteración en nuevos genes se multiplica y por ende se acelera el fenotipo maligno, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a lo que entendemos como neovascularización tumoral. Para esto es importante remarcar esto que tenemos acá. Los tumores son incapaces de crecer más allá de un tamaño de 1 o 2 milímetros cúbicos sin el aporte continuo de nuevos vasos capilares, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se dan las primeras alteraciones a nivel de genes vinculados a la proliferación y el grupo de células malignas empieza a proliferar, ¿sí?, se da una alta proliferación de estas células, pero ¿qué es lo que sucede? La manera de captar nutrientes
¿sí? De captar oxígeno y de poder eliminar sus desechos tóxicos es a partir de la difusión. ¿Está? Por ende, hay muchas células que terminan muriendo por apoptosis, ¿sí? Generalmente, en este trayecto, ¿sí? Los tumores no son clínicamente evidentes, se sabe que es una etapa que puede durar incluso años, ¿sí? No son clínicamente evidentes, los tumores suelen ser chiquitos y lo que sucede es que hay una alta tasa de proliferación, pero así como proliferan, las células también mueren, ¿sí? Este diseño, este dibujito lo propuso Folkman inicialmente en 1971, que fue como el padre de la neovascularización tumoral, y bueno, él constató justamente que en el momento en que los tumores generan su propia vasculatura, se da un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces empiezan a proliferar las células muchísimo más, tienen su vasculatura para poder captar nutrientes, oxígeno, para poder eliminar los desechos tóxicos, y justamente es en este momento, ¿no?, cuando se hace clínicamente evidente el tumor, que generalmente tiene una larga historia previa, ¿sí? Y bueno, generalmente los tumores ya están vascularizados cuando se hacen clínicamente evidentes. ¿Cuál es la característica de este proceso de neovascularización y por qué lo dividimos entre angiogénesis? Más que nada es un tema conceptual, ¿sí? La angiogénesis no es lo mismo que la neovascularización tumoral y se prefiere denominar neovascularización a todo el proceso, ¿sí?, que incluye por un lado la angiogénesis, pero también a otros procesos como ahora iremos viendo, ¿tá? La angiogénesis se refiere a la generación de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes, ¿tá? Fue el proceso que describió Folkman, ¿sí? Él sostenía que próximo a un vaso sanguíneo se daría un estímulo angiogénico, donde la membrana basal se degradaría, en principio localmente, las células endoteliales irían migrando a lo largo del estímulo angiogénico y así se formarían primero cordones sólidos, ¿sí?, y posteriormente se generaría la luz vascular, ¿sí? Pero lo más importante es que la angiogénesis es la generación de vasos sanguíneos en un tumor a partir de vasos preexistentes. ¿Qué es lo que se vio? Que para la neovascularización tumoral no se da solo angiogénesis, ¿sí?, que además se puede dar vasculogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos a través de progenitores, de células endoteliales progenitoras que vienen de la médula ósea, ¿sí? La vasculogénesis es el proceso que se da ampliamente durante el periodo embrionario, ¿sí? Pero se ha visto que los tumores pueden llegar a generar la salida desde la médula ósea de grandes cantidades de células endoteliales progenitoras, y que puede darse también la vasculogénesis, o sea, la formación de vasos de novo, ¿sí?, no a partir de un vaso preexistente. Pero además se ha visto que se puede dar el fenómeno de intusepción, ¿sí?, que el fenómeno de intusepción lo que comprendería sería la formación de nuevos vasos, pero a partir de la separación por pilares transcapilares o paredes de matriz, como vemos acá. Lo que se da es una proliferación de células endoteliales dentro de un vaso, ¿sí?, generando una apertura central. Y bueno, y entonces se describe como otro modelo a partir del cual se pueden generar vasos sanguíneos, ¿sí? Además, se ha visto que también se puede dar el mimetismo vascular, ¿sí?, que entendemos como mimetismo vascular a la formación de sectores de pared de los vasos sanguíneos por las propias células tumorales, ¿sí? En el proceso de crecer, cuando los vasos sanguíneos se están generando, se llegarían a formar como lagos, ¿sí?, producto de la invasión y la degradación de matriz, y a partir de ahí las propias células tumorales formarían las paredes vasculares. Son vasos erráticos, que no tienen las tres paredes características que podemos describir en los vasos sanguíneos normales. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál de estos generalmente predomina en lo que conocemos como neovascularización?
La teoría principal es que generalmente coexistirían entre sí, y que los vasos sanguíneos se generarían un poco por angiogénesis, un poco por progenitores endoteliales, un poco por mimetismo vascular. Y bueno, y que justamente la finalidad última sería el crecimiento tumoral que se genera gracias a justamente la gran aferencia de nutrientes y la posibilidad de eliminar desechos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes imagínense pequeños grupos de células malignas que empiezan a proliferar. Como decíamos, el hecho de no tener los suficientes nutrientes genera acidosis, ¿sí? Liberación de ácido láctico, estrés oxidativo, mucha muerte celular. A su vez, las células, como luego vamos a ver, empiezan a interaccionar con el microambiente tumoral, ¿sí? Entonces empiezan a interaccionar con las células adyacentes, y todo eso empieza a inducir la aparición de distintas moléculas que se conocen como proangiogénicas, ¿sí? Y entonces todo esto va determinando lo que se conoce como switch angiogénico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que normalmente en todos los tejidos hay como un balance entre los factores que activarían la generación de nuevos vasos sanguíneos y los factores que lo inhibirían. A medida que el tumor crece, en su interacción con el medio empiezan a aumentar lo que se conoce como factores proangiogénicos, ¿sí? Entonces la balanza se inclinaría hacia lo que es la generación de nuevos vasos sanguíneos, y por ende se regeneraría la vascularización del tumor, y eso promovería también el crecimiento tumoral, y es otro de los característicos hallmarks del cáncer o atributos que permiten reconocer a un tumor como maligno, ¿sí? Algo que es muy importante tener en cuenta es que los neovasos tumorales en general distan de ser perfectos, ¿sí? Su estructura general, la mayoría de las veces, no tiene las 3 capas que constituyen los vasos normales. En algunas zonas pueden no estar completamente constituidos, puede haber zonas donde el endotelio se encuentre desnudo, o incluso zonas donde la propia pared del vaso esté constituida, como veíamos, por mimetismo vascular, por las propias células tumorales o por células inflamatorias del huésped, ¿sí? Incluso existen zonas en donde las uniones endoteliales no son herméticas y permiten el pasaje de macronutrientes, o, por ejemplo, las tomografías del medio de contraste. Por eso muchas veces los tumores malignos se incendian con el contraste en muchos casos, ¿sí? Todas estas alteraciones anatómicas se suman a alteraciones funcionales, en las cuales, bueno, son vasos donde no tienen la función reguladora por el flujo que veíamos, recuerdan, en el taller de disfunción endotelial, o la presión de perfusión por parte de las arteriolas. Entonces todo esto determina grandes o importantes gradientes de presión que muchas veces dificultan, por ejemplo, la entrada de los agentes de quimioterapia. Por lo tanto, hasta en eso los neovasos del tumor se las arreglan como para que justamente lleguen enormes cantidades de nutrientes, y no siempre de una manera homogénea a nivel de todo el tumor, ¿sí? Acá vemos vasos normales y acá vemos lo que sucede con los vasos tumorales. O sea, el objetivo de las células malignas es justamente que arriben nutrientes y poder eliminar sus desechos, y obviamente que en medio de este caos los vasos que se forman, como mencionábamos recién, no son con la estructura que tienen los vasos normales, ¿sí? Nuevamente, el conocer la importancia de la vascularización a nivel del tumor ha permitido el diseño de distintas estrategias terapéuticas, ¿sí? Y contamos con fármacos que nos pueden bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular, que, como veíamos recién, es uno de los principales factores proangiogénicos. También contamos con fármacos que bloquean la actividad tirosinoquinasa del receptor, ¿sí? O que bloquean las cascadas de iniciación intracelular, ¿sí? Y bueno, tenemos estos fármacos para uso clínico en varios tipos tumorales, como por ejemplo tumores colorectales o tumores de riñón.